Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Brasil. Crisis política y sanitaria. Bolsonaro cambia 6 ministros y en San Pablo usan vehículos escolares para trasladar cadáveres. Chile. Debate en postergación de elecciones por la compleja realidad sanitaria. El Congreso debate postergar las elecciones y utilizan contenedores por colapso de morgue en Valparaíso. México y El Salvador. Indignación y protestas por el crimen de Victoria a manos de la policía. Cuba. Caravana contra el bloqueo llega al malecón. La caravana mundial contra el bloqueo a Cuba, denominada Puentes de Amor, ha sumado a organizaciones y personalidades de más de 50 países de los 5 continentes. Venezuela. Fuerzas armadas asedian a grupos irregulares. Ecuador. Balotaje en Ecuador. Arauz se reunió con el embajador de Estados Unidos y Lasso ofrece diálogo a Hervás y a Yacu Pérez. Renuncia el cuarto ministro de Salud de Lenín Moreno en medio de escándalos por vacunación VIP. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Brasil. Crisis política y sanitaria. Bolsonaro cambia 6 ministros y en San Pablo usan vehículos escolares para trasladar cadáveres. El presidente Jair Bolsonaro realizó una profunda reforma ministerial con cambio de titulares de 6 carteras. Dejaron sus cargos los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Secretaría de Gobierno, Jefatura de Gabinete y de la Fiscalía General. Los cambios se producen luego de la sorpresiva renuncia del ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores, que se sumaron a la del ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, quien renunció hace 2 semanas. La crisis política se profundizó aún más con la renuncia de los comandantes de los 3 componentes de las Fuerzas Armadas, general Edson Pujol, de Ejército, almirante Líquez Barbosa, Marina, y teniente de brigada Antonio Carlos Moretti Bermúdez, de la Fuerza Aérea. Una de las principales razones para las dimisiones ha sido la crítica a la errática gestión de la crisis sanitaria, que se encuentra investigada hasta judicialmente e incluye varias acusaciones políticas ante el Parlamento brasileño. La pandemia ha causado más de 313.000 muertes y 12.500.000 personas contagiadas, así como el colapso del sistema de salud en diversos estados federales. Es el caso de San Pablo, donde la prefectura ha contratado 50 vehículos escolares que serán adaptados para el servicio funerario. Chile. Debate en postergación de elecciones por la compleja realidad sanitaria. El Congreso debate postergar las elecciones y utilizan contenedores por colapso de morgue en Valparaíso. Ayer martes comenzó a debatirse el proyecto anunciado por el gobierno con el que se pretende postergar las elecciones del 10 y 11 de abril a una fecha que preliminarmente sería el 15 y el 16 de mayo. El aumento de los nuevos contagios, más de 7.000 diarios por 5º día consecutivo, y de la tasa de positividad que alcanzó un 10% en la región metropolitana, obligó a la implementación de nuevas medidas restrictivas a la circulación de personas, con el retroceso a fase 1 en las principales regiones del país. Los contagios se aproximan al 1.000.000 de casos y las víctimas fatales suman más de 23.000. Esto a pesar de la campaña de vacunación que ya alcanza los 6.500.000 personas inoculadas. La oposición política ha colocado una serie de condiciones para dar su aprobación en el Congreso. Entre otros aspectos, ha demandado cambios en la política sanitaria y una mejor focalización en las ayudas económicas. México y El Salvador. Indignación y protestas por el crimen de Victoria a manos de la policía. Movilizaciones en diversas ciudades de México y El Salvador en protesta por el asesinato de la migrante salvadoreña residente en México, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, asfixiada por integrantes de la Policía Municipal de Tulum. El paraíso huele a sangre. ¿Quién nos cuida de la policía? Se leían los carteles que mostraban las mujeres y activistas participantes de las manifestaciones.
Victoria vivía en México hace 5 años y era madre de 2 adolescentes. El sábado pasado fue abordada por 4 policías tras un altercado con el encargado de un comercio. Los policías le aplicaron una fuerza desproporcionada que le provocó la ruptura de 2 cervicales, causándole la muerte. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho como un brutal asesinato y se lo compara con el caso de George Floyd en Estados Unidos. Cuba. Caravana contra el bloqueo llega al malecón. La caravana mundial contra el bloqueo a Cuba, denominada Puentes de Amor, ha sumado a organizaciones y personalidades de más de 50 países de los 5 continentes. Las movilizaciones se han articulado en torno al reclamo hacia el presidente Joe Biden por la derogación de las sanciones económicas impuestas por Trump, la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y la restauración del programa de reunificación familiar. También se han divulgado los logros de la medicina cubana, como las 5 vacunas anti-COVID-19 que se encuentran en desarrollo y la veintena de medicamentos de producción nacional que se utilizan para contrarrestar los efectos de la enfermedad. Se destaca especialmente la Cooperación Médica Internacional Cubana, que asistió a 40 países en el enfrentamiento de la pandemia con 57 brigadas médicas Henry Rivet, por lo cual han sido nominadas al Premio Nobel de la Paz 2021. Las caravanas se han realizado en Asia, Oceanía, África, América del Sur y Europa. Se han sumado otras acciones en Estados Unidos, Centroamérica y también en Cuba. Venezuela. Fuerzas Armadas asedian a grupos irregulares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene el asedio a bandas paramilitares y del crimen organizado procedentes de Colombia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció que los comandos irregulares procedentes del vecino país infunden terror en la población civil de la frontera. Cruzan el río, hacen sus escaramuzas y retornan a Colombia con la protección de sus autoridades. El presidente Nicolás Maduro denunció la escalada de agresiones contra Venezuela. Aseveró que los servicios de inteligencia y el ejército de Colombia articulan acciones con algunos de esos grupos irregulares y les adjudican misiones en Venezuela, en coordinación con el Comando Sur de los Estados Unidos. Hasta la fecha, las operaciones dejaron un saldo de 6 paramilitares neutralizados, 27 sospechosos puestos a la orden de la justicia y otros 12 detenidos, además de la captura de armamentos y municiones, drogas y equipos tecnológicos. Ecuador. Balotaje en Ecuador. Arauz se reunió con el embajador de Estados Unidos y Lasso ofrece diálogo a Hervás y a Yacu Pérez. Este 29 de marzo, el candidato correísta a la presidencia de la República, Andrés Arauz, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Tras el encuentro, Arauz expresó: "El Ecuador mantendrá relaciones soberanas con todos los países del mundo. Hablamos de los desafíos de la economía ecuatoriana y global en la pospandemia. Nuestro país será digno al mundo del siglo XXI". Por su parte, Lasso dice estar dispuesto a conversar con Javier Hervás y Yacu Pérez. Hervás se mostró dispuesto a conversar sobre 5 ejes innegociables. Pérez, en cambio, junto con toda la dirigencia indígena, ha negado cualquier posibilidad de acercamiento y llama al voto nulo. Renuncia el 4º ministro de Salud de Lenín Moreno en medio de escándalos por vacunación VIP. El ministro de Salud, Rodolfo Farfán, ha renunciado 3 semanas después de asumir el cargo. Lo hace en medio de las críticas al plan de vacunación iniciado por su antecesor, Juan Carlos Ceballos, quien también se fue cuestionado como Farfán por negarse a revelar la lista de los vacunados VIP. En una de sus primeras entrevistas como ministro, Farfán señaló que pese a haber entregado la información a las autoridades de control, eso no significaba de ningún modo que los nombres tomarán carácter público. Ante esto, la Fiscalía señaló que se presume ocultamiento de información que serviría para la investigación que se encuentra llevando a cabo.